Gracias por estar conmigo nuevamente en esta lectura de los Salmos. Hoy leeremos un salmo muy fuerte, sobre todo porque es un salmo recriminatorio, más que nada. Nos hace un resumen de la historia de Israel y en esta versión el título es, las lecciones de la historia. Es un título bastante amable porque en esta otra versión el título es Historia del ingrato Israel, que es sumamente fuerte. Pero en toda esta lectura nos explica por qué hay ingratitud por parte de este pueblo. Bueno, en realidad, a pesar de que se hable de la ingratitud y de las cosas que han sucedido, etc., es un recordatorio de que siempre y en todo momento hay que tener el don del agradecimiento, el don de la alabanza. Y es muy extenso, de manera que paulatinamente les voy a ir leyendo y comentando esto. Historia del ingrato Israel. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mis labios. Voy a abrir mi boca en un poema, que es un salmo, y evocaré escondidas lecciones del pasado, que es el otro título de la otra versión. Lo que hemos sido y aprendido, lo que nos han contado nuestros padres. No lo ocultaremos a sus hijos, de padres a hijos, la enseñanza. Relataremos a la generación venidera las glorias de Yahvé y su poderío, y las maravillas que él hizo y que sigue haciendo, ¿no? Porque él, habiendo dado testimonio a Jacob y establecido una ley en Israel, mandó a nuestros padres enseñarlo a sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente, y a su vez los hijos nacidos de ésta lo narrasen a sus propios hijos, de suerte que pongan en Dios su confianza, y no olvidando los beneficios de Yahvé, y observando sus mandamientos, para que no vengan a ser como sus padres, y ahí empezamos a narrar, como sus padres, una raza indócil, o sea, que no eran dóciles, y contumaz, o sea, duros de cabeza. Generación que no tuvo el corazón sencillo ni el espíritu fiel a Dios. Y empieza a narrar. Esta enseñanza es más que nada un recordatorio, un resumen, una historia, y para que no se repita la historia. Los hijos de Efraín, muy diestros arqueros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron la alianza con Dios. Recuerden, estamos hablando de los hijos de Efraín. Rehusaron seguir sus leyes. Olvidaron, sus obras y las maravillas que hizo ante los ojos de ellos. A nadie se los contó. Ellos lo vieron, sin embargo, como quiera le dieron la espalda a Dios. A la vista de sus padres, él había hecho prodigios en el país de Egipto, en los campos de Tanis. Dividido por el mar por en medio, y los hizo pasar, sosteniendo las aguas como un muro, o sea, de cada lado, ¿no? De día los guiaba con la nube, y toda la noche con un resplandor de fuego, para que no se perdieran en el desierto. Hendió la roca en el desierto, es decir, la dividió. Hendir es hacer un surco en la tierra, pero aquí es hendió la roca en el desierto, y les dio de beber aguas copiosísimas, o sea, muchísima agua. Sacó torrentes de esa peña, o sea, de la roca, hizo salir aguas como ríos. Recuerden que están en medio del desierto. Mas ellos continuaron pecando contra él, o sea, ni siquiera ese milagro les importaba, ni podían volver los ojos hacia Dios. Resistiéndose al Altísimo en el yermo, o sea, en lo árido. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida según su antojo, o sea, querían esto otro, y hablando mal de Dios dijeron: ¿podrá Dios prepararnos una mesa en el desierto? Que es francamente una herejía, ¿no? Cierto es que hirió la peña y brotaron las aguas y corrieron torrentes, mas ¿podrá también dar pan y proveer de carne a su pueblo? Es decir, ellos mismos dudaban de la fortaleza de Dios. Yahvé lo oyó y se indignó. Su fuego se encendió contra Jacob, y subió de punto su ira contra Israel, o sea, contra todo el pueblo, porque no creyeron a Dios y no confiaron en su auxilio. Con todo, ordenó a las nubes en lo alto, abrió las puertas del cielo y llovió sobre ellos maná para su sustento. Sabemos que maná es este pan que cae del cielo, ¿no? Bueno, un pan de trigo, dándoles trigo del cielo, pan de fuertes, no es cualquier pan llegado del cielo, no es cualquier pan. Pan de fuertes comió el hombre, envolvióles comida hasta hartarlos. Después levantó el viento
en el cielo y guió con su poder el ábrego, que es el tipo de viento, y llovió sobre ellos carne tanta como el polvo. Es decir, ya se saciaron de agua, ya se saciaron de pan, ahora sáciense de carne. Aves volátiles como arena de mar cayeron en el campamento en derredor de las tiendas, y comieron y se hartaron. Así él les dio lo que habían deseado, comida y pan, ¿no? Mas no bien satisfecho el apetito, y estando el manjar aún en la boca, y todavía tenían la comida en la boca, se alzó contra ellos la ira de Dios e hizo estragos entre los más fuertes y abatió a la flor de Israel. Bueno, ya les di de comida, pero yo sigo enojado. Sin embargo, pecaron de nuevo y no dieron crédito a sus milagros. Y él consumió sus días en un soplo y sus años con repentinas calamidades por haber dudado de él. Cuando les enviaban a la muerte, entonces recurrían a él y volvían a convertirse en Dios. O sea, bueno, en medio del miedo iban con Dios, recordando que Dios, ahora sí, ¿no?, era su roca y el Altísimo su libertador. Pero lo lisonjeaban. Lisonjear es hacerle la barba a alguien, o sea, ser salamero, ser como muy agradable pero forzado. Pero lo lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Su corazón no era sincero para él y no permanecieron fieles a su alianza. O sea, hacían alianza y la rompían, hacían alianza y la rompían. Él, no obstante, en su misericordia, les perdonaba su culpa porque tenía que hacer de su mano, ¿no? Y no los exterminaba. Muchas veces contuvo su ira y no permitió que se desahogase toda su indignación. O sea, estaba molesto, acordándose de que eran de carne, un soplo que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto? ¿Cuántas veces lo irritaron en aquella soledad? Y no cesaban de tentar a Dios, de afligir al Santo de Israel. No se acordaban ya de su mano, de aquel día en que los libertó del poder del opresor. Recuerden, cuando les permitió salir de Egipto, cuando él ostentó sus prodigios en Egipto y sus maravillas en el campo de Tanis, trocando, cambiando en sangre sus ríos y sus canales para que no bebieran, enviando contra ellos. Y está mencionando aquí paulatinamente todas las plagas que Dios mandó a través del personaje de Moisés para ablandar el corazón del faraón y permitir que el pueblo de Israel se fuera en paz. Claro, se fue en paz, tuvo que irse, sí les permitieron irse, pero después se arrepintieron y fue cuando sucedió el milagro de la división del mar, ¿no? Pero eso está mencionando las plagas en Egipto. Cambiando en sangre los ríos y los canales para que no bebiesen, enviando contra ellos unos tábanos, unos grandes moscos, tábanos es un mosco, que los devoraban, y ranas que los infectaron, entregando sus cosechas a la oruga y el fruto de su trabajo a la langosta, que es otro insecto. No estamos hablando de la langosta marina, sino de un insecto. Destruyendo con el granizo sus viñas, se llovía granizo, se acabó la producción de uva, y con helada las higueras, o sea, además se acabó la higuera, librando a la peste a sus manadas y a sus rebaños al contagio. Todos los animales se murieron, desatando contra ellos el ardor de su ira, su indignación, el furor, el castigo, un tropel, o sea, una gran cantidad de ejecutores de calamidad, dando libre paso a la hazaña y entregando a ellos mismos a la peste, sin perdonar sus propias vidas, y matando a todo primogénito en Egipto, las primicias, o sea, lo más maravilloso del vigor en las tiendas de campo. Ni recordaban cuando, como ovejas, sacó a los de su pueblo y los guió como un rebaño por el desierto, y los condujo con seguridad y sin temor, mientras sepultaba a sus enemigos en el mar. Es decir, al pueblo de Israel les permitió pasar, y cuando una vez detrás de ellos venía el ejército egipcio, volvió a cerrar el agua, y por eso es que muchos se quedaron sepultados en el mar. Y los llevó al pueblo de Israel a Tierra Santa, a los montes que conquistó su diestra, su mano. Expulsó ante ellos a los gentiles, a los que adoraban a otros dioses. En su entes repartió la heredad de estos, o sea, la tierra, y en sus pabellones hizo habitar a las tribus de Israel. Pero ellos aún tentaron y provocaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus mandamientos. Apostataron y fueron, o sea, apóstata es hereje, o sea, fueron herejes y fueron traidores como sus padres. Los movieron a ira con sus lugares altos y con sus esculturas le excitaron los celos. Ardió con esto el furor de Dios. Acerbamente apartó de sí a Israel
y abandonó el tabernáculo de Silo, o sea, se fue totalmente Dios de la presencia de Israel, la morada que tenía él entre los hombres. Abandonó el cautiverio de su fortaleza, es decir, él moraba en esa tierra, en ese lugar santo y lo abandonó. Entregó y su gloria en manos del adversario, lo abandonó en manos del adversario, entregó su pueblo a la espada y se irritó contra la herencia. Dice, por mí, allá ellos. El fuego devoró a los jóvenes y las doncellas no fueron desposadas, no se casaron. A cuchillo cayeron los sacerdotes y las viudas no los lloraron. El Señor despertó entonces como de un sueño, como un gigante adormecido por el vino. Interesante metáfora para hablar de Dios. Incluso hasta parecería herejía, pero bueno, toda esta historia no es más que una metáfora para narrarnos en breves palabras la historia de Israel. E hirió, o sea, bueno, el Señor despertó entonces como de un sueño, como un gigante adormecido por el vino, e hirió a los enemigos en la saga, es decir, ya cuando iban atrás, cubriéndolos de ignominia, de vergüenza para siempre. Mas reprobó la tienda de José, y a la tribu de Efraín no la eligió, y prefirió a la tribu de Judá el monte Sión, su predilecto, y levantó como cielo su santuario, como la tierra que fundó para siempre, y escogió a su siervo David, sacándolo de entre los rebaños de las ovejas, porque recordarán que David era un pastor y fue elegido justamente por Dios por ser un hombre probo, un hombre bueno. Entonces, esta es la historia, el Salmo número 78, que nos habla de la historia de Israel y que en ocasiones, en numerosas ocasiones, ha sido un pueblo ingrato. Sin embargo, la presencia de Dios siempre ha estado aunado a este pueblo y les ha perdonado pues, varias ofensas, ¿no? Finalmente, más allá de toda interpretación, es una serie de recursos metafóricos para evidenciar cómo un pueblo elegido por Dios ha llegado hasta el momento que fue escrito el Salmo, y también cómo no se deben olvidar las generaciones jóvenes del respeto absoluto que deben tener con Dios, el Dios de Israel, y la alianza que y sostener la alianza que con él siempre se ha tenido como pueblo. Este es el Salmo número 78 de el Salterio.